inmensas, con gran malestar, etcétera. Entonces, aparentemente le doy un buen tratamiento, pero sigue recurriendo, entonces hay que pensarle en la amigdalectomía. El absceso periamigdalino, lo hemos visto también, es una indicación de amigdalectomía. En algunos casos, los portadores sanos de estreptococo beta hemolítico, que aparentemente hacen sus amigdalitis no muy, incluso pronunciada, sin mucho malestar, y yo en el cultivo detecto estreptococo beta hemolítico repetidamente. Entonces, igual los sacamos para evitar las complicaciones a distancia que suele causar el estreptococo, que serían la fiebre reumática, problemas renales. Entonces, sacamos esas amígdalas. Entonces, reiterando, las indicaciones absolutas, alteración, amígdalas tan hipertróficas que causen apnea obstructiva del sueño, sospecha de malignidad, y los abscesos periamigdalinos, las amigdalitis recurrentes. ¿Qué es esto? Esto para que diferencien, que no toda cosa blanca en las amígdalas, estos son infección. Aquí tenemos un tonsolito metido en la cripta, una cosita blanca sin cobertura de mucosa, y el lecho normal, no hay congestión y tampoco hay malestar, no hay fiebre, malestar general. Lo que más se manifiesta es halitosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Contraindicaciones de una amigdalectomía. Hemos dicho cuando hemos visto absceso periamigdalar, si con tremendo absceso, con tremendo proceso infeccioso, en ese momento no conviene hacer la amigdalectomía. ¿Por qué? Porque los tejidos están edematosos, hipervascularizados, me van a sangrar demasiado, voy a perder plano, vamos a tener mucha dificultad, ¿no? Y además, voy a trabajar en un proceso infeccioso, ahí sí puedo expandir el proceso infeccioso. Por eso lo ideal es hacer la amigdalectomía en frío, vale decir que no haya proceso infeccioso agudo. Otras contraindicaciones, por supuesto que hay alteraciones hematológicas, ¿no? Que haya problemas con la coagulación, leucemia, hemofilia, púrpura, etcétera. Que tenga un asma descompensada. Después de compensar el asma, de que esté controlado, podríamos operarlo, ¿cierto? Embarazo es una contraindicación porque, de todas formas, darle anestesia a una madre gestante con el probable riesgo de dañar al feto no conviene. Antes se hablaba mucho de la menstruación, ¿no? Que en la etapa de la menstruación se nos altera un poco la cascada de coagulación y podría predisponer a mayor sangrado. Eso, bueno, antiguamente lo consideraban mucho, actualmente ya no, haciendo una buena hemostasia y una prevención de la hemorragia, no tendríamos complicaciones con esto. En otra contraindicación que tener en cuenta, o más que contraindicación, quizás mayor cuidado en los profesionales de la voz. Recuerden ustedes, ya les he hablado que haciendo una comparación, que nuestro tubo respiratorio lo compararíamos con una quena. Entonces, si en la luz de esa quena hay algo que obstruye, o donde yo le pongo el dedo donde obstruyo, cambia el sonido de la voz. Entonces, en la amigdalectomía, como ustedes han mencionado, si hago una amigdalectomía muy grande, que me llevo mucho el pilar posterior, puedo causar una insuficiencia velopalatina. Y ustedes habrán escuchado hablar alguna vez a un niño posoperado de velo del paladar. Tiene una voz muy típica, media nasal, una voz nasal abierta. Entonces podría cambiarle la voz y le arruino su profesión de cantante. Incluso una amigdalectomía bien hecha de el espacio que ocupan esas amígdalas, al quitarlas y al producir el proceso de fibrosis, voy a causar una pequeña modificación. Y si esta persona vive de la voz, a veces cambiar un poco su tesitura, su
su timbre de voz podría pues causarle problemas en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cerca a una vacunación en general no es muy oportuno operarlo. Aquí está. ¿Cómo se hace una amigdalectomía? Paciente, por cierto, antes lo hacíamos sentado, con el paciente así, sentado frente a nosotros, se anestesia y vamos cortando, decolando y el paciente muerde la pinza, abre la boca, escupe y vamos ahí trabajando. Es realmente un poquito incómodo, pero lo hemos hecho, era la técnica de operarlo. Ahora más tranquilo es pues intubar al paciente, dormirlo completamente, le ponemos un abrebocas y traccionamos la amígdala, buscamos la cápsula, vamos decolando y pues se extrae toda la amígdala. Entonces queda un lecho cruento. Y en ese lecho cruento, primero lo más importante es revisar la hemostasia, ¿no? Que no quede un vaso sangrante o un vaso expuesto que pueda sangrar horas, minutos después de la amigdalectomía. Entonces este es el abrebocas y ahí vamos haciendo esas maniobras de traccionar y sacar las amígdalas. Entonces estas bolas que debieran estar ahí quedan un hueco en las amígdalas. Es importante tener en cuenta los cuidados postoperatorios. Primero, de que al paciente le vamos a dar analgésicos, ¿no? Como acabamos de mencionar, he traccionado, cortado, suturado, etcétera, y le va a doler. Entonces le tengo que dar analgésicos. Segundo, se le da tratamiento antibiótico profiláctico por la herida que le he creado y que está pues en una zona llena de gérmenes, entonces debo dejarle su tratamiento antibiótico. Ahora, en la dieta, por cierto, ¿alguno de ustedes se ha operado de las amígdalas? La doctora. A ver. Rodrigo no se ha operado. ¿Nila? No, doctora. Ya. Bien, ¿y han oído qué se les indica? Yo tampoco, doctora. Muy bien, muy bien. ¿Qué se les indica inmediatamente, o mejor dicho, bueno, al par de horas de operado? ¿Cuál es su primer alimento del postoperado de amígdalas? ¿Helado? Hidratación. Perfecto, helado. ¿Por qué le damos helado? Porque el frío reduce la inflamación del proceso quirúrgico, del trauma quirúrgico. Exacto, ya lo hemos hablado también eso. El frío ocasiona vasoconstricción, entonces voy a tener menor edema. Como la principal complicación es sangrado, al haber vasoconstricción también voy a disminuir las posibilidades de sangrado. Y también disminuye el dolor. Por eso es que al posamigdalectomizado, pues en cuanto despierte, al par de horas de haberlo operado, se le recomienda comer una bola de helado para que el frío haga hemostasia, vasoconstricción en la zona de la operatoria y de esa forma disminuimos dolor, edema y posibilidad de sangrar. Muy bien. A ver, ¿en qué estábamos? Bueno, en el postoperado. Primero, entonces, analgésicos, antibióticos, su dieta. El primer día, dieta líquida fría. ¿Por qué líquida y fría? Lo estamos diciendo. Primero, porque tiene dos tremendas heridas, tragar le va a doler. Segundo, el frío nos ayuda a disminuir las molestias al hacer vasoconstricción. Y más bien evitamos las cosas calientes porque imagínense, si le doy una sopa caliente voy a ocasionar lo contrario, una vasodilatación y mayor propensión a sangrado y a todas las molestias que hemos estado hablando hace un momento. A ver, entonces, al día siguiente, al subsiguiente día ya le podamos dar una dieta blanda, ya comer su arroz, su papa, etcétera, cosas suaves. Primero porque ya es necesario que se alimente, que no se deshidrate, como ustedes lo han mencionado. Y segundo, de que también esas costras de fibrina que se forman, esas van a ir cayendo poquito a poco.
con el raspado de la comida. A ver, ¿qué más? Algo importante. ¿Qué cosa más en la dieta? Que no sea muy salado, que no sea muy dulce, que no sea ácido y no pescado. ¿Por qué? ¿Qué piensa Marjorie? Doctora, podría ser el pescado puede adherirse a las pseudomembranas, los huesitos. Perfecto. Y como son blanquitas, casi del mismo color y tan delgaditas, que en ese lecho amigdalar cuya foto han visto, encontrar una espina de pescado sería casi imposible. Muy bien, otra razón. ¿Qué más? ¿Por qué no le doy ácido? ¿Por qué no le digo cómete tu ceviche? Porque son sustancias irritativas que van a causar inflamación. Causan inflamación. Cuando tú comes ceviche, ¿te causa inflamación? A la herida, a la región que está inflamada, o sea, por ejemplo, el ceviche, si el ácido del limón. Claro, exacto. El contacto de la herida con estas sustancias causa mucho dolor. ¿Alguien de ustedes en la cocina, no es igual que yo, ayer no se han cortado alguna vez el dedo? Si le meten sal, si les cae limón, les va a arder más de la cuenta. Entonces, evitar esos alimentos para evitarle exacerbar el dolor que de por sí ya tiene. Entonces, mencionarle esos aspectos. Otro aspecto sumamente importante que a veces ha pasado, ¿no? Que el paciente sale perfecto de sala de operaciones, tomó su helado, como le están poniendo su analgésico, no siente dolor, pues y empieza a hablar, caminar, etcétera, y en la noche empieza el sangrado postoperatorio. ¿Por qué? A ver, ¿quién opina ahí algo? Nila. Doctora, por el esfuerzo que el paciente realiza al hablar, por lo menos como recién es posoperado, ¿Y qué pasa? al hacer el esfuerzo podría, no sé, causar la complicación de la hemorragia, y más si se mueve sin cuidado. Ya, a ver qué dice Rodrigo. Doctora, se estaba ¿Qué entrecortando opinas? un poco. No llegué a escuchar muy bien la pregunta. Disculpe. ¿Por qué le recomiendas, sobre todo el primer día, que haga reposo y que no hable mucho? Para evitar la hemorragia, si es que podría haber. ¿Por qué? ¿Por qué se daría la hemorragia? Ahorita hemos visto, si le doy su sopa caliente, causa vasodilatación y sangra. Pero en el caso de hablar, ¿por qué produciría hemorragia? Mm, no sabría, doctora. ¿Alguien tiene una idea? Doctora, se me ocurre que tal vez sabemos que la faringe o la faringe son todos parte del aparato de la fonación y tal vez la vibración que se produce al hablar puede hacer que, no sé, tal vez se irrite o empiece a sangrar por el movimiento tal vez que se hace. Ya, más que por eso, es porque al hablar movemos la lengua, movemos la mandíbula, ¿ya? Y han visto ustedes ahí los pilares anterior, posterior. En fisiología, en el examen físico, hemos visto que cuando dice A, el velo del paladar sube, se retrae, etc. Entonces, si vamos a estar moviendo esa musculatura de esa zona, podría ser de que un punto que hemos puesto ahí se nos desprenda con el movimiento, la tracción que está haciendo y podría sangrar. Entonces, lo ideal es que no haga mucho ejercicio con esa zona para evitar de que alguno de los puntos se suelte y pudiera sangrar. ¿Ya? Entonces, darle tiempo a que haga su proceso de cicatrización, de formar su costra ahí en esa zona. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Muy bien, a ver, entonces, ¿quién quiere presentar el caso 9? Yo le presento, doctora. Ya, adelante. Nila ya ha presentado varias veces. ¿Quién no me ha presentado ninguna vez? Yo, doctora. Ya, entonces Marjorie, por favor, y después Nila, gracias.